Hola, mi nombre es Gonzalo y en esta segunda parte del transmisor te voy a explicar la instalación y el funcionamiento del transmisor. Este que se muestra en pantalla es nuestro diagrama. A este le denominaremos diagrama por etapas del circuito. La primera pieza es el oscilador, que como su nombre no indica, oscila o vibra generando una frecuencia que nosotros la vamos a ocupar y a denominar como señal portadora. Como la señal que genera el oscilador es muy pequeña, necesitamos ampliarla y para esto entra el amplificador de radiofrecuencia. Y ahora ya tenemos lista nuestra señal para ser modulada y que llega a los estudios, es decir, que para ser modulada. Continuamos con el modulador, que el modulador une la moduladora y la portadora y la señal resultante es una portadora de frecuencia entre 88 y 108 MHz. Esto hablando que estamos tratando un transmisor FM, ya que para los transmisores o para servicios AM cambian estas frecuencias. Todos estos primeros componentes, estas etapas que mencioné, reciben el nombre de excitadores, porque después se le aplica otro amplificador o si ya no se le aplica nada, esto ya como tal se denomina un transmisor. En este caso, después continuamos con el amplificador final de radiofrecuencia, que esto es lo que hace es aumentar todavía más nuestra señal de radiofrecuencia para que tenga todavía más alcance. Y ya por último lo llevamos a la antena. Pero aquí hay un detalle. Si nuestra antena está muy lejos o está muy alta, lo que necesitamos es ocupar un cable especial para que no se dañe, porque al ser un cable muy largo, nuestra señal empieza a perder ondas y se empieza a perder un poco. Entonces se debe de ocupar un cable muy especial cuando nuestra antena está muy lejos o es muy alta. Como dato extra, no se recomienda poner a funcionar un transmisor si no tiene una antena o no hay una carga fantasma. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que si tú tienes ya tu transmisor listo y le colocas la batería y lo enciendes, si no tienes una antena puesta, lo que pasa es que la señal que genera rebotará en tu mismo transmisor y esto provocará que se descomponga y tengas un transmisor inservible. Ahora continuamos con la instalación de nuestro circuito. Lo que se hace es que vamos a soldar los materiales ya hablados y ya mencionados en la parte anterior, los vamos a soldar en la placa. Para esto nos apoyaremos de la hoja que nos dan junto con la compra de nuestro transmisor. En esta hoja viene tal cual, por ejemplo, en la placa viene una parte que dice Q1, R1, R2. A esto se refiere con el material denominado como la resistencia 2, el transistor NPN, entre otros. Debemos de tener cuidado a la hora de soldar porque aunque hay materiales que no tienen polaridad y puede soldar sin ningún problema, o sea, a como queden, bueno, mientras que sea claro en su espacio denominado en la placa, como las resistencias. Ahora, en esta parte del armado de nuestro circuito debemos de tener ciertos cuidados, además de los principales que son para la hora de soldar, que es tener cuidado no agarrar bien el cautín, entre otras cosas. Esto porque nuestro circuito requiere de materiales que, por ejemplo, algunos no tienen polaridad, como pueden ser las resistencias o los capacitores cerámicos, que no hay tanto problema en qué orden, o sea, cómo los pongas, mientras sea en el espacio denominado, que para esto nos podemos ayudar de la hojita que viene en la placa a la hora de comprar nuestro transmisor. Esto porque nos facilita un poco más el cómo acomodar los materiales en la placa. Acomodamos los resistores y los capacitores cerámicos que son los más sencillos. Luego seguimos con algo un poco más complejo que es el transistor NPN, el 2N2222. Esto porque este transistor tiene tres patas. Esto se debe de hacer de una manera muy específica en la que nos podemos apoyar de nuestro multímetro y también si ya conoces cómo es el diagrama y cómo se representa, por ejemplo, el transistor lo puedes medir, puedes averiguar cuál es pata es el emisor, cuál es el colector y cuál es la base
mediante el uso del multímetro. Y una vez haciendo esto, ya únicamente lo acomodamos en la placa. Lo mismo puede ser con el capacitor, sí, el capacitor electrolítico, que es el pequeño azul que tiene una línea pequeña que indica cuál es el negativo, o también te puedes dar cuenta si no lo tiene porque es la pata más pequeña del negativo. Esto es en muchos de los componentes, pero aún así debes de tener cuidado a la hora de soldarlos y revisar y asegurarte de que todo está correctamente colocado. Continuamos con el resto de los materiales, los soldamos, luego ponemos la antena, que esta es una en la placa, la puedes soldar de una parte de la barra completa que marca nuestra soldadura, o puedes ponerle unos puntos claves, no sé, uno al inicio, uno al final y uno en medio. Yo lo hice en la barra completa, y sin embargo, de cualquier manera de las dos, mientras lo acomodes bien, puede funcionar correctamente. Continuamos ahora ya teniendo nuestra placa ya completamente soldada, ya con nuestros materiales. Recuerda siempre revisar, apoyarte de la hoja que te dan a la hora de comprar el transmisor. Esta hoja puede ser muy útil, te puede sacar de muchos apuros, aparte de que sin ella tienes un problema porque no puedes averiguar cómo acomodar cada componente en su denominado en la placa. Por el momento esto es todo. En algún otro video más adelante explicaré cómo funciona, cómo averiguar si tu transmisor funciona correctamente, cómo comprobarlo, y más adelante iremos viendo más procesos de nuestro transmisor. Esto es todo de mi parte por ahora. Muchas gracias.